Hola a todos, bienvenidos a Informes SCP. Bueno, antes de empezar les diré cierta información para que entiendan de qué se trata cada informe. Se preguntarán ¿qué son los SCP? Pues, los SCP son informes de objetos, criaturas, estatuas, vídeos, animales o cualquier cosa de índole paranormal o sobrenatural. Dichos objetos se les da un nombre en clave y un informe, escrito en lenguaje técnico, científico e impersonal. Se preguntarán ¿cuántos SCP hay? Bueno, son 1999, hasta nuevo aviso. Sin embargo, no se pueden acceder a algunos informes debido a que son alto secreto o que todavía no están escritos. Así que en la práctica hay menos, al menos a fecha de hoy. Tipos de SCP-S. Principales, mayoritarios, aparecen en la main list o lista principal. SAFE, o seguro. SCP-S que son total o parcialmente seguros y no representan ningún daño para el personal. Normalmente son amistosos. Elucido imprevisible. SCP-S los cuales se desconocen total o parcialmente su comportamiento. Pueden actuar de cualquier manera haciendo cualquier tipo de daño o efectos al personal. Y precisamente por eso son severamente peligrosos. Keter, o peligrosos. SCP-S que se comportan de manera hostil de cara al personal, normalmente con intención explícita de comérselos, matarlos, hipnotizarlos y otros efectos similares. La diferencia con los Elucid es que los Keter suelen acabar con la vida de humanos nada más entrar en contacto con ellos. Neutralizados, SCP-S que no suponen ninguna amenaza porque han sido destruidos o contenidos satisfactoriamente según la organización. Secundarios, minoritarios, tienen una pequeña sección aparte. Joque o broma. En pocas palabras, SCP-S graciosos. Tienen un sufijo, J de joque. Aquí está su lista. Lista de SCP-J traducidos. Archivado. SCP-S que han tenido demasiados votos negativos, pero que no se pueden eliminar debido que estar unidos a la página web, a la fundación o que las historias sobre ellos, tales, sí son buenas. La lista es esta. Se marcan con un sufijo, ARC. Decomisionado destruidos / descatalogados. Se marcan con un sufijo, D. Son todos aquellos SCP-S destruidos o perdidos por la fundación. Esta es la lista. Explained o explicado. SCP-S marcados por el sufijo, X, son SCP que no tienen que ser contenidos puesto que se pueden controlar, son un lugar de paso frecuente o ya no pueden hacer ni respeto ni daño. Aquí los encontraréis todos. Otros. Anomalous o anómalo. No son SCP-S, simplemente cosas o objetos sobrenaturales, pero que no hacer falta ser contenidos. También tienen una lista. Otros. Lo creáis o no, algunos no caen dentro de ninguna de estas categorías, como el SCP-048. Bueno, antes de empezar les diré que algunos SCP no están traducidos, así que algunos me los saltaré. Ok, mejor empecemos con el SCP-001. Memetic Key Agent activado. Señales de vida confirmadas. Extracción de dispositivos de seguridad. Bienvenido, personal autorizado. Por favor, seleccione el archivo deseado. Nombre clave. Jonathan Ball, fajo de papeles. Nombre clave. Dr.Gears, el prototipo. Nombre clave. Dr. Clef, el guardián de la puerta. Nombre clave. QNTM, el candado. Nombre clave. Brig, la fábrica. Nombre clave. Dr. Mann, el sendero de la espiral. Nombre clave. Mackenzie, el legado. Nombre clave. SN-Swan, la base de datos. Nombre clave. Scantron, la fundación. Propuesta de Jonathan Ball, fajo de papeles. Artículo. SCP-001. Clase de objeto. En el momento actual, SCP-001 se encuentra en un maletín cerrado con código hecho de una aleación de plomo y reforzada con titanio. La habitación y el maletín se supervisan en todo momento por cámaras de seguridad. El maletín no se puede abrir sin una autorización aprobada por unanimidad de todos los actuales oficiales especiales o 5. El maletín en sí se almacena en una sola habitación pequeña y completamente iluminada construida en el edificio. El personal de clase D son preparados para proteger el ambiente, pero no pueden entrar sin el mencionado acuerdo de los O5 bajo amenaza de ejecución militar. Este edificio solo existe para cumplir el propósito de guardar el SCP-001 y está conectado para provocar una detonación en situación de emergencia. Es la opinión de la actual administración que el SCP-001 representa la mayor amenaza para la seguridad nacional y mundial que existe.
Debido a las circunstancias especiales en cuanto a su modo de funcionamiento, la investigación sobre el tema no está permitida, a pesar de que en el pasado estaba contenida en las condiciones de seguridad mínimas. Descripción. SCP-001 es un simple montón de documentos grapados en la esquina superior izquierda. La primera hoja simplemente cubre el resto en la que se lee informe confidencial sobre productos especiales clasificados. El número de trabajos posteriores grapados a esta hoja de presentación es indeterminado y ha sufrido variaciones entre los 3 a los 30 años. El informe está firmado y su origen es desconocido. La primera aparición de este informe estaba cuando apareció en el escritorio de fallecido. El informe en ese momento se describe como la habitación viviente SCP-002. Después de leer el informe con incredulidad, se puso en contacto por teléfono en relación con dicho tema. La siguiente vez que examinaba el SCP-001, no se describía la habitación viviente, sino madre biológica SCP-003, cerrará inmediatamente después el SCP-001, pensando que era un informe diferente y buscó el informe original de SCP-002. Al no encontrarlo, abrió de nuevo el SCP-001 y, esta vez, no se describe el SCP-003, pero aparece las 12 llaves oxidadas y la puerta SCP-004, cierra el informe una vez más y lo abre de inmediato, para leer la llave esqueleto SCP-005. No se sabe cuáles son las próximas acciones en distintos momentos tras el incidente, los puntos antes mencionados fueron descubiertos. Los datos sobre las investigaciones que existen entre el SCP-001 y todos los demás elementos conocidos son insuficientes. Sin embargo, se ha establecido que cada caso con respecto al descubrimiento de un nuevo elemento SCP le ha seguido la aparición de un informe sobre dicho elemento debajo de la lámina de cubierta del SCP-001. La actual administración se apoya en esta coincidencia como prueba de la relación de causalidad. Notas adicionales. Si SCP-001 debe ser considerada como un sistema de alerta anticipada, o si se le debe considerar como el creador de los temas que requieren contención especial por verse todavía está por demostrarse. Sin embargo, la distinción no es importante a los ojos de la actual administración. El hecho permanece. No aparecerán nuevos elementos SCP a menos que el SCP-001 se abra y se lea. Es por esta razón que la actual administración se niega a repetir los errores del pasado que han dado resultado a miles de artículos SCP.